Foco Sur, un podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla. Bienvenidos al cuarto episodio de Foco Sur, un proyecto del Observatorio de Ceuta y Melilla. Publicamos esta cuarta entrega en un momento delicado, que coincide con un episodio reciente en la frontera de Melilla, que seguiremos de cerca, y que, después de grabar con el presidente de Melilla hace algunas semanas, vemos que se confirman algunos de los temas que abordamos en ese programa con él, como es la sensible situación fronteriza y la presión migratoria que intermitentemente llama la atención mediática. En este cuarto episodio charlamos con el profesor Alejandro del Valle Gálvez, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz desde el año 2001, es decir, ya más de 2 décadas a sus espaldas, y a su vez es director del Centro de Excelencia Jean Monnet. Fue uno de los 3 miembros que el pasado viernes 24 de junio presentaron en el Congreso de los Diputados en Madrid el informe La consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África. En este informe ha participado, además del profesor Alejandro del Valle Gálvez, otros profesores, otros académicos como Inmaculada González García, Miguel Acosta Sánchez, Jesús Verdú Baeza, Miguel Ángel Cepillo Galvín y Juan Domingo Torrejón Rodríguez. Un informe que, por cierto, ya está disponible en la página web del Observatorio de Ceuta y Melilla y que os enlazamos en la descripción de este programa para que sea más fácil y que podáis consultarlo así de primera mano. En la misma descripción, por cierto, donde encontraréis la cuenta de Twitter del Observatorio de Ceuta y Melilla, que os recomiendo seguir para estar al día de las últimas novedades, que no son pocas. Entre ellas, esta conversación con el profesor Alejandro del Valle Gálvez, con la que os dejo a continuación. Bueno, pues como ya hemos adelantado en la introducción de este programa, en este cuarto episodio de Foco Sur, nos acompaña el profesor Alejandro del Valle Gálvez. Muchísimas gracias por su tiempo y disponibilidad, profesor. Bienvenido a este proyecto que ya va cogiendo velocidad de crucero. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Estamos grabando este episodio unos días antes de que el Observatorio de Ceuta y Melilla presente en el Congreso de los Diputados en Madrid el informe La consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África. Y aunque grabamos esto con antelación, la publicación del episodio será posterior, será a partir del lunes. No obstante, como el informe es, podríamos decir, atemporal, o desde luego su vigencia esperemos que no caduque en un fin de semana, pues no hay problema, ¿no? En primer lugar, enhorabuena, profesor, porque forma parte de ese trío que presentará el informe en el Congreso de los Diputados junto al director del Observatorio, Carlos Echeverría, y la coordinadora del Instituto de Seguridad y Cultura, Marta García Utón. Y desde luego es una oportunidad sin duda, ¿no?, de oro para posicionar el asunto en el lugar que representa a todos los españoles, ¿no? Sí, efectivamente es un informe de un equipo, del equipo de aquí que tenemos del Centro de Estudios Internacionales Europeos del área del Estrecho, que llevamos pues bastante tiempo, bastantes años trabajando las cuestiones de cooperación, soberanía y fronteras en el área del Estrecho, entre otros pues Gibraltar, Ceuta y Melilla, las cuestiones de relaciones con Marruecos. Y ahora pues nos pidió el observatorio este informe y efectivamente pues es un momento muy oportuno por la situación que estamos viviendo de desbloqueo de las relaciones con Marruecos, de cambios que se están produciendo en las relaciones con el Magreb, de la tensión creciente. Y nosotros tenemos desde hace tiempo una línea de consolidación europea, de la necesidad de consolidación europea de los territorios de España en la costa africana, y aquí pues desde luego pues nosotros hemos puesto algunas ideas sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa. El lugar pues como dice pues es de lo más apropiado el exponer estas ideas, que más bien son unas propuestas que se plantean pues en el mismo Congreso, o sea que para nosotros es una oportunidad.
Ujú. La pregunta, a la luz del título del informe, ¿no?, que habla de la consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África, claro, la pregunta parece pertinente. ¿No podemos hablar a día de hoy de que Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África estén consolidados en Europa? Muchas gracias. Sí, es la pregunta. Yo creo que esa idea es la clave. Hace un año yo publiqué en el Real Instituto Elcano dos análisis, dos ARIS, dos análisis del Real Instituto Elcano, precisamente con esta idea de consolidación europea en el área del Estrecho. La idea clave de todo, del informe y de aquellos análisis que presenté, es que España tiene una relación de desequilibrio con Marruecos en los temas territoriales. Por muchas razones, Marruecos tiene una serie de reclamaciones y las plantea al hilo de directamente o al hilo de otras cuestiones, directa o indirectamente relacionadas. El planteamiento español no es reactivo, no es de iniciativa. La iniciativa cae en el lado de Marruecos. Esta es la cuestión con los temas territoriales, siempre ha sido así, y nosotros pues, además tenemos una serie de características como un país democrático que tiene que tomar unas decisiones consensuadas, que tiene el deber de vigilancia de los derechos humanos, de valores europeos. En consecuencia, equilibrar la relación con Marruecos en los temas territoriales supone involucrar más a la Unión Europea, hacerla partícipe de la presencia de España en los territorios de soberanía y jurisdicción española en la costa africana. Es decir, no es que no sean europeos, por supuesto, estos territorios, sino que hace falta añadir un plus de Unión Europea en la relación bilateral España-Marruecos. Creo que eso es necesario. Desde un tiempo a esta parte, si bien es cierto que muchos lo habéis reivindicado y lleváis presionando con este tema y poniéndolo encima de la mesa durante años, da la sensación de que es un momento ideal, ¿no?, para presentar pues un informe como este y retomar también el tema de la posición de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. Pero la pregunta es, ¿por qué cree que puede ser un momento oportuno? Es decir, ¿cuáles son las características que definen que este es un buen momento para volver a retomar este tema? Bien, yo creo que el momento, efectivamente, después de lo que ocurrió el año pasado con la crisis migratoria de mayo de 2021 y la recomposición de relaciones que se ha efectuado por el gobierno actualmente con Marruecos y ese ruptura de la situación de equilibrio que existía con Argelia, Marruecos, España, la cuestión del Sáhara, yo creo que ha sido percibido como una situación de ruptura del equilibrio y actualmente hay una situación donde se están recomponiendo no solo por parte de España, sino también por parte de otros actores, pues la situación en el norte de África. Pensemos, pues sin ir más lejos, en el reconocimiento por parte de Marruecos del Estado de Israel, que es una novedad ocurrida en fechas muy recientes, ¿no? Todo esto hace una recomposición de las relaciones en esta esquina del Mediterráneo y a nosotros nos interesa particularmente, a España, nos interesa tener una perspectiva estratégica clara a largo plazo. Ahí se inscribe precisamente las propuestas de la mayor consolidación europea de Ceuta y Melilla y los territorios de España en el norte de África. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando se habla de Ceuta, Melilla en Europa, siempre se habla, bueno, la bandera europea, Schengen, las cuestiones aduaneras, pero hay otros temas y nosotros en el informe lo que hemos querido decir es que hay muchas más cosas que se pueden debatir en torno a esta europeidad de los territorios de España en la costa africana.
¿Y cuáles son esos temas? Porque yo le iba a preguntar precisamente por el espacio Schengen y la unión aduanera, ¿no? Y las posibilidades que se contemplan en este informe, pero ahora me abre la puerta a esos otros asuntos sobre también Sí. los que hay que tratar, ¿no? ¿Cuáles serían? Sí, bueno, está el espacio Schengen, efectivamente la unión aduanera, que son temas claves, pero también hay una cuestión de fondo ahí que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, que son la asimilación o la etiquetación jurídica al máximo nivel europeo de Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas. Ujú. Nosotros tomamos ahí una otra opción. Eso es un debate, por ejemplo, complementario, pero también está el tema de la cooperación transfronteriza, que es un tema que no se ha tratado. Es decir, la cooperación transfronteriza de Ceuta y de Melilla con su entorno en las provincias de Nador y de Tetuán. ¿Hay instrumentos jurídicos europeos? Pues nosotros decimos que sí, o sea, otra cosa es la voluntad política que pueda existir, pero nosotros pensamos que existen estos medios, estos instrumentos en el marco de los fondos estructurales de la cohesión económica y social. Por ejemplo, con los peñones de Vélez de la Gomera y Alucemas, pues nosotros pensamos que ahí también hay una actividad que se puede realizar en el plano legislativo y se hace una propuesta como lugares de memoria y reconciliación en cuanto a la memoria de las guerras del Rif, ¿no? Hay ahí otras cuestiones como la seguridad y defensa. Yo creo que eso no se ha debatido hasta ahora, la posible vinculación de estos territorios a la política europea de seguridad y defensa, pues siempre se habla de la OTAN, pero bueno, ahí hay otros aspectos que también hay que considerar. Comentabas, Alejandro, comentabas, profesor, que sin duda hay una reconfiguración geopolítica, ¿no? Estamos hablando de tras la firma de los acuerdos de Abraham y el reconocimiento de Israel, ¿no? Por parte de Marruecos, también a cambio de ese movimiento de Estados Unidos de reconocer, podríamos decir, la marroquinidad del Sáhara, ¿no? Que al final son las tesis marroquíes sobre la soberanía del Sáhara. En este sentido, em, ¿qué papel geopolítico en esta reconfiguración de un orden regional pueden jugar ciudades como Ceuta y Melilla, que al final son pues, las adelantadas, ¿no? Tanto de España como de la Unión Europea en Sí, territorio africano? sí, muchas gracias. Ese tema es muy interesante la pregunta y muy importante, ¿no? Hay una cuestión que escapa del informe, no vamos a tratarla, pero que es, en mi opinión, que España debe tener una estrategia que englobe muchos temas coherentemente. Ceuta, Melilla, las relaciones con Marruecos, con Argelia, la cuestión del Sáhara, Gibraltar. Pero bueno, ese no es, eso se trataría de hacer una gran reflexión estratégica a nivel estatal de España, que tenga una visión de conjunto y una actuación coherente. Pero por lo que hace, esto no es objeto del informe, pero por lo que hace a los temas estos del papel que pueden jugar, yo creo que aquí hay un aspecto que España no ha hecho valer suficientemente, que es que es el único Estado de la Unión Europea que tiene soberanía y jurisdicción en un choke point como es el Estrecho de Gibraltar, que es un punto esencial desde todo punto de vista geoestratégico, económico, comercio, político, desde todo punto de vista en el ámbito de la sociedad internacional. Y es el único Estado, y eso comporta que España debe ir con la Unión Europea y hacer valer y hacer ver a la Unión Europea que hay un territorio en la costa africana donde se aplica, donde es parte la Unión Europea como actora en ese territorio. Entonces, el solo hecho de la presencia de la Unión Europea, de España y de la Unión Europea en la costa africana, creo que es un elemento geopolítico del mayor relieve y que creo que no se ha puesto suficientemente sobre el papel o sobre la mesa por parte de España. La sola realidad de territorios de la Unión Europea en la costa africana le da a la Unión Europea un potencial geopolítico extraordinario.
Y bueno, volviendo con el contenido del informe, ¿no? Para tampoco irnos mucho más allá. Desde luego, para implementar un cambio de magnitud o de esta magnitud, de la magnitud de los escenarios y lo que se plantea en el informe, ¿no? Con respecto al estatus de ambas ciudades, es necesario un acuerdo político tanto a nivel local como a nivel nacional, como incluso, sin duda, a nivel internacional también importante, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ingredientes necesitamos tener en esas dimensiones, tanto a nivel local, es decir, qué actitud debería haber en las dos ciudades, qué actitud también debería haber por parte del Ejecutivo Nacional y luego también qué voluntad internacional debería haber para que esa propuesta político-económica que planteáis, ¿no? Para Ceuta y Melilla en la Unión Europea pues no sea, digamos, amarga, ¿no? Por seguir con el símil culinario. Sí, bueno, ahí en el informe hay una serie de propuestas, como digo, muy sobre el terreno, muy de niveles, escalas pequeñas, pero muy importantes. Por ejemplo, pues la participación de Ceuta y Melilla en organismos, en organizaciones, en entidades de la Unión Europea, del Consejo de Europa, en entidades europeas, la Asamblea de Regiones Fronterizas Europeas, que es una organización no gubernamental, por ejemplo, pues la sola participación ahí, pues esto no plantea, quiero decir, que yo creo que ahí no va a haber un problema de acuerdo, es solo el tener, como digo, una estrategia porque son aspectos de vinculación a Europa que fácilmente se puede consensuar porque es un tema de voluntad, de saber que eso existe y que se puede cumplir, ¿no? Otros aspectos, como por ejemplo en las Islas Chafarinas, fomentar los programas europeos en materia de medio ambiente, pues igualmente yo creo que requerirían muy poco debate, quiero decir, o discusión, porque es algo que alcanzaría un consenso rápidamente en el ámbito español, en el ámbito europeo. Otros temas, pues sí, claro, aquí hace falta una perspectiva de Estado y una perspectiva de todas las fuerzas españolas y a nivel del Estado español para considerar que hay que darle una proyección, una asertividad mayor a la europeidad de Ceuta y Melilla y a la presencia de la Unión Europea en estos territorios. Sin embargo, la pertenencia de España a la Unión Europea provoca tal apoyo y unanimidad generalizada que yo creo que este aspecto es un aspecto más que no tiene por qué provocar una discusión o un disenso, ¿no? Además, la gran cuestión es que el área del estrecho y la región del estrecho son capitales para la seguridad de todo el Estado, ¿no? La seguridad y múltiples aspectos en todo el Estado. Por lo tanto, la mayor incidencia o el mayor acento en la europeidad de los territorios de España en la costa africana, yo creo que forma parte del consenso generalizado en torno a la europeidad, a la identidad europea de España. Qué interesante esto que comenta. Me surge una pregunta, ¿no? A raíz de esto, y es ante el papel, ¿no? Que puedan tener ambas ciudades con una mayor representación institucional en Bruselas y la Unión Europea, ¿no? En esa zona del flanco sur. ¿Considera que Ceuta y Melilla podrían alcanzar un rol similar al que tiene, por ejemplo, Canarias, ¿no? Como territorio vinculante y mediador para los asuntos estratégicos entre África y la Unión Europea? Yo creo que aquí hay un aspecto que debemos también ponerlo sobre la mesa, que es hacer partícipes a Ceuta y Melilla de su propio futuro. Es decir, hay que darle una proyección de futuro a las ciudades y no solo contar con ellas, sino que ellos son los principales actores. Eh, yo creo que son situaciones diferentes, aunque vinculadas, la de el papel que puede desempeñar Canarias del que puede desempeñar Ceuta y Melilla. Sin embargo, hay una proyección interesantísima de si se actúa en positivo con Marruecos, si se actúa en positivo con esa cooperación transfronteriza y con esa incorporación de Ceuta y Melilla a una idea general
proyecto económico en el área del estrecho, yo creo que pueden tener un papel muy parecido en efecto, ¿no? Pero para eso hay que contar con ellos, que yo creo que no se puede decidir por ellos porque tienen una entidad y tienen unas particularidades tan interesantes y tan dignas de preservación que ellos serían los que tendrían que decidir un poco cuál es la estrategia que debe seguirse y la proyección de futuro. Claro, de ahí lo importante, ¿no?, que comentábamos antes de que pues es decir, las ambiciones locales vayan también en sintonía con, ¿no?, con las nacionales y con las internacionales. Vaya por delante que, por ejemplo, un proyecto como este, ¿no?, como Focosur, vinculado al Observatorio de Ceuta y Melilla, tenemos muy presente que al final la voluntad está enraizada y debe germinar, ¿no?, y debe estar debe brotar de las propias ciudades autónomas, ¿no?, para todo lo que estamos comentando. En este sentido, el tercer episodio, que recomiendo a nuestros oyentes que lo escuchen si no han tenido la oportunidad, mantuvimos una conversación muy interesante con el presidente de Melilla, ¿no?, y él hablaba, él reivindicaba el lugar de Melilla en la Unión Europea, como frontera, ¿no?, más al sur de, de la organización comunitaria, y también hablaba de lo desconocida que es la situación de Melilla o lo que se suele asimilar como Ceuta y Melilla como en el mismo pack, ¿no?, a veces, y que al final Ceuta es la más conocida en comparación con Melilla. Lo cual, pues bueno, es interesante recordar e incidir en esto, ¿no?, que al final la voluntad tiene que ser de las ciudades y por lo tanto de la gente que vive y reside en las ciudades. Sí, vamos, me gustaría añadir a esa interesante reflexión que conecta con lo expresado en anteriores podcasts, en anteriores episodios, eh, lo siguiente, como lugares de convivencia multicultural, de espacios de seguridad democrática, son únicos en el continente africano porque son europeos y hay ahí un respeto, una necesidad de respeto a las normas de minorías, a las normas de convivencia democrática, que son un componente muy importante de los valores europeos. Y ahí es donde entra el contar efectivamente con esas peculiaridades y diferenciación, deseando preservarlas desde Europa. Otra de las propuestas del informe en línea con esto es que se cree un estatuto europeo específico como ciudades fronterizas, como ciudades de frontera exterior europea. No existe en el ámbito europeo Uh-huh. ciudades de este porte, de esta entidad, que sean frontera exterior y que tengan esta problemática tan definidas de la presión migratoria. Yo creo que eso merecería un debate para una etiquetación jurídica particular para Ceuta y Melilla. Sin duda, cada vez que nos metemos de lleno, ¿no?, en un tema, en este caso en el del informe, que es un informe bastante largo, es decir, bastante extenso, y que los oyentes pueden consultarlo en nuestra página web pronto, bueno, seguramente tras su publicación y su presentación en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, a raíz de esto me surge una pregunta, ¿no? Estábamos hablando de la posición de Ceuta y Melilla como puntos estratégicos en la relación, ¿no?, entre Europa y África. En ese sentido, y yendo a una de las noticias más actuales, ¿no?, ¿cómo puede afectar el giro, podríamos decir giro de casi 180 grados, ¿no?, hacia Marruecos por parte de España, con el reconocimiento, ¿no?, en línea con Estados Unidos también, de esas tesis de la marroquinidad del Sahara ¿no?, por parte de España, ¿no? La pregunta es ¿cómo puede afectar esto? Parece que este reacercamiento, ¿no?, después de una crisis que se ha prolongado durante meses, durante año y pico, casi 2 años, bueno, 2 años, con nuestro vecino del sur, cómo esta realineación puede afectar a las dos ciudades. Bueno, yo creo que va a depender efectivamente, después de este cambio, de este giro, va a depender de la aplicación y la implementación del acuerdo. Vemos que ya hay actividades que se realizan de comités, de actuaciones en coordinación, en cooperación entre los gobiernos de España y de Marruecos, pero hay que ver cómo se va implementando esta hoja de ruta, este documento de 7 de abril
con la visita a Rabat de nuestro presidente de gobierno, hay que ver cómo se está implementando, porque la incidencia puede ser directa. Como digo, si es en positivo, si es una implementación que va a más y va en positivo, yo creo que beneficia a las ciudades plenamente. Si, como proponemos, puede hacer una vertiente de cooperación transfronteriza con programas europeos perfectamente disponibles. Yo creo que esto, por ejemplo, puede dar una dimensión completamente nueva a Ceuta y Melilla con el entorno marroquí, muy alejada de lo que había hasta hace poco, de este paso de contrabando menor que había en las dos ciudades, ¿no? Yo creo que esto puede dar una dimensión nueva, dependerá de la implementación de esa hoja de ruta aprobada hace poco entre los gobiernos. Entonces, por lo tanto, podemos decir que, bueno, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero se puede plantear un escenario de oportunidad en este sentido, ¿no? En ese caso, si esto puede ser una oportunidad, la pregunta es qué retos, qué desafíos estratégicos considera más relevantes para ambas ciudades tanto desde el aspecto legislativo, ¿no? Que lo estábamos comentando ahora, como también en el aspecto de seguridad y defensa. Aquí hay mucho por hacer con relación a las ciudades y particularmente con las islas y peñones. Con las islas Chafarinas y los peñones de Vélez de la Gomera y Alucemas hay una actividad legislativa que puede desarrollarse más contundentemente y con mayor desarrollo por parte de España y de la Unión Europea. Yo creo que aquí hay que enfocar directamente una acción legislativa clara hacia las ciudades, islas y peñones por parte española y por parte europea. Yo creo que esto puede ser una labor realizable y bueno, que puede dar una vertiente más de mayor seguridad. Las cuestiones de seguridad y de defensa yo creo que han sido muy siempre analizadas con un estudio de el artículo 5 del Tratado de la Organización del Atlántico Norte, y yo creo que aquí en el informe lo ponemos de relieve. Hay que vincularlo cada vez más a la política europea de seguridad y defensa, la política que puede llevarse a cabo, cooperación estructurada permanente, que puede llevarse a cabo también por la Unión Europea en el ámbito de la defensa. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea como actor geopolítico, pues a fuerza de los hechos, por la guerra de Ucrania, por el Brexit, pues está teniendo un papel muy diferenciado al de hace unos años, y aquí el incluir en esa ecuación a Ceuta y Melilla puede ser del mayor interés. Si el clima es de entendimiento entre España y Marruecos, no se ve por qué bueno, pues puede ser motivo de disenso con Marruecos una actuación así en el ámbito de la mayor presencia europea también en materia de defensa en las ciudades, islas y peñones. Y acudir a la Unión Europea, a esta política de defensa y seguridad no comunitaria, ¿a qué se debe? En el sentido de, ¿es esto por la ambigüedad que rodea todo el artículo 5 de la OTAN que comentaba, y esa ambigüedad con respecto a si Ceuta y Melilla estarían, ¿no?, contempladas en el caso de un ataque por parte, en este caso, de Marruecos? Sí, es un debate tradicional donde, bueno, pues en principio las ciudades no estarían cubiertas por el, el, el artículo 5, pero curiosamente y paradójicamente, las islas y peñones sí. En fin, es un debate teórico porque llegado el caso, pues se plantearía una cuestión más del artículo 4 del Tratado OTAN de consultas, que es quizás donde se puede incidir por parte de España, tener asegurado ese nivel de consultas que puede darse en caso de un ataque armado. Pero de todas formas también hay que tener en cuenta que la cláusula de defensa colectiva existe desde 2009 en el tratado de Lisboa, y que ya definitivamente cubre a todo el territorio del Reino de España. Por lo tanto, tenemos una cláusula de defensa colectiva en el ámbito de la Unión Europea que es un plus
si la Unión Europea se va reforzando en esa vertiente de seguridad y defensa, pues a nosotros nos interesa mucho porque esa cláusula será cada vez más convincente y más efectiva, ¿no? Y ya para acabar, profesor, para no faltar al compromiso, ¿no?, de quitarle más tiempo, la última pregunta es ¿cuál sería el escenario deseable tras la presentación de este informe, ¿no? Es decir, una vez presentado, ¿por dónde seguir a partir del mismo lunes, a partir del día, por ejemplo, en el que se publica oficialmente este episodio? Es decir, ¿cómo seguir actuando para que el informe no quede simplemente anclado a la presentación en el Congreso, sino que dé también pues unas líneas de actuación o hacia dónde dirigir también el debate? Bien, nosotros en el informe hacemos después de cada capítulo una serie de propuestas muy concretas. Entonces, realmente nuestra misión es plantear debates desde el ámbito de la universidad, de los temas que venimos trabajando y estudiando. Nuestra misión es plantear todas estas cuestiones de debate práctico. Estaríamos muy contentos si estas propuestas o algunas de ellas, mejor la mayoría, pues pudieran entrar en un debate en las mismas ciudades autónomas, porque nosotros creemos que esto tiene una proyección posible y real. Es un informe con unas propuestas muy realistas y posibilistas. Entonces, ya con esto si esto tuviera un debate en las ciudades, pudiera tener apoyo en las ciudades, yo creo que podríamos ya pensar que ha sido un éxito el poder debatirlos, proponerlo y que entre en un circuito de debate a nivel nacional, ¿no? Gracias a eso. Bueno, pues nos quedamos con esa intención, ¿no? Esa intención también de que, bueno, ya se presentó un informe relacionado con las ciudades de Ceuta y Melilla en Bruselas, allí estuvieron los dos presidentes, ahora se presenta en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, se va tejiendo, ¿no?, esa cadena entre lo internacional, lo nacional y también lo regional, es decir, en las ciudades, ¿no? Y bueno, siempre y cuando sirva también este podcast, ¿no?, como punto de encuentro también entre los actores, que al final sois los protagonistas. Nosotros solo somos un medio también para daros voz. Vosotros sois los protagonistas, los que les dedicáis más tiempo y los que estáis haciendo de esto pues todo, poniendo todo vuestro esfuerzo y vuestro empeño. Profesor Alejandro del Valle Gálvez, muchísimas gracias por tu tiempo y disponibilidad. Por favor, muchísimas gracias a vosotros y encantado, a disposición para lo que necesitéis desde nuestro Centro de Estudios Internacionales y Europeos del Estrecho aquí en Cádiz. Aprovecho, aunque quede desfasado en el tiempo, ¿no?, una vez publicado, aprovecho para desear también mucho éxito en la presentación del informe del Congreso de los Diputados y ojalá que la publicación de este informe sea solo el principio de otros hitos en el posicionamiento y la labor pedagógica de Ceuta y Melilla como punta de lanza, ¿no?, de la Unión Europea en África. Un abrazo y hasta pronto, profesor. Muchas gracias, un abrazo, muy agradecido por vuestro apoyo. Pues hasta aquí esta cuarta entrega. El proyecto, ya veis, va cogiendo ritmo con invitados de altísimo nivel. En el caso del profesor del Valle Gálvez hablamos de un académico de alto reconocimiento y que conoce en profundidad la situación de Ceuta, de Melilla y del resto de territorios españoles en el norte de África, como hemos comprobado en estos minutos. Yo personalmente me quedo con esa llamada, ¿no?, a que sean las dos ciudades autónomas las que hagan notar su voz, que en la península y en la Unión Europea seamos capaces de entender y de comprender la complejidad de ambos territorios y cuáles son sus reclamaciones e intereses. Y es un objetivo coherente con este proyecto que, si tiene una meta, es la de consolidar un espacio para que líderes de Ceuta, de Melilla, académicos, expertos en la materia, tanto de la península como también que estén en la Unión Europea, como en el caso de Jordi Cañas, que puedan dejar aquí, en este espacio, sus puntos de vista y caminar, ¿no?, hacia un futuro deseable. En esta ocasión
Os animo a que descarguéis el informe que enlazamos y sobre el que ha versado esta conversación, que enlazamos en la descripción y que el Observatorio presentó en el Congreso de los Diputados en Madrid el pasado viernes 24 de junio. Aprovecho también para comentar que nos podéis seguir en redes sociales, sobre todo en Twitter, que también podéis encontrar en la descripción del programa junto al enlace del informe. Muchas gracias por confiar en este proyecto una semana más y por escuchar también esta cuarta entrega. Un saludo y hasta pronto.